Bienvenidos a Conciencia Forense, un podcast de ciencia por la verdad, donde abordamos el análisis técnico, académico y forense de casos emblemáticos que han marcado la historia contemporánea. En este episodio realizaremos un estudio detallado sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, analizando sus circunstancias, los informes periciales, los aportes de la balística forense y las interpretaciones periciales que rodean este complejo caso. Mi nombre es María Raquel González y el día de hoy estaré conversando contigo sobre este caso tan importante. Antes de iniciar, es importante aclarar y advertir que el contenido de este podcast no constituye una recomendación jurídica, judicial, investigativa ni pericial. Toda la información presentada ha sido obtenida de fuentes públicas verificables y tiene fines estrictamente académicos y divulgativos. Conciencia forense respeta los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Ahora, sin más dilatar, empezamos. Vamos a hablar del caso Alberto Nisman. Alberto Nisman fue un fiscal federal argentino conocido por liderar la investigación del atentado terrorista contra la AMIA en 1994. ¿Qué es la AMIA? Es la Asociación Mutual Israelita Argentina. Es una organización comunitaria judía en Argentina que el 18 de julio de 1994 sufrió un atentado terrorista con coche bomba en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, marcando un evento trágico en la historia del país. La AMIA se dedica a brindar servicios sociales, culturales y educativos a la comunidad judía en Argentina. El 18 de enero de 2015, un día antes de exponer el fiscal Alberto Nisman ante el Congreso Nacional una grave denuncia contra altos funcionarios, fue hallado muerto en su departamento en la Torre Lepar, Puerto Madero, Buenos Aires. Es importante decirte que para el momento en que ocurrieron los hechos, el fiscal tenía 51 años. Había denunciado un supuesto encubrimiento estatal a favor de los funcionarios iraníes. Y su muerte generó una grave crisis política y social sin precedentes en Argentina. Vamos a hablar ahora del hallazgo del cuerpo, de la reconstrucción de los hechos. Al no contestar llamadas ni mensajes, su madre, acompañada de un custodio y un cerrajero, ingresaron al departamento del fiscal Nisman. El cuerpo del mismo fue hallado en el baño principal en una posición lateral, no completa, una aproximación, sobre el piso, bloqueando parcialmente la puerta de acceso. Respecto de este punto, es importante señalar que fueron hallados en ese lugar un arma, pistola Versa calibre .22 largo. El cadáver de el fiscal Nisman fue hallado sin signos visibles de lucha y no habían elementos tampoco en el departamento que pudieran relatar este elemento, es decir, una posible lucha entre víctima y agresor o victimario. Además, fueron halladas pocas manchas de sangre, a pesar de tratarse de un disparo en la cabeza. Es importantísimo también detallar que no se halló una carta de despedida ni mensaje de despedida en dispositivos electrónicos. Inicialmente, o la hipótesis inicial, esa primera hipótesis planteada, fue la del suicidio. Sin embargo, el desarrollo de las pericias y la aparición de elementos inconsistentes generaron rápidamente sospechas en la opinión pública. ¿A qué inconsistencias nos referimos? Bueno, primero, ausencia de restos de pólvora detectables en la mano del fiscal. La cantidad de pólvora en las manos del fiscal no era suficiente para poder hacer el análisis correspondiente. La posición anatómica en la que fue hallado el cadáver difícilmente era compatible
con un disparo autoprovocado. Y por supuesto, la cantidad insuficiente de huellas dactilares tanto en el arma como en la escena. Es importante decir que estos son 3 puntos que nosotros queremos resaltar en este podcast y que de hecho vamos a hablar un poquito más a profundidad con una breve introducción que te voy a hacer en este instante a la balística forense. ¿Ok? Para entender la dimensión de las pericias en el caso Nisman, es esencial comprender qué estudia la balística forense y sus ramas principales. ¿Ok? ¿Cuáles son esas definiciones esenciales? Balística interna, balística externa, balística de efecto o terminal y residuo de disparo, o también conocido como GSR. Hablemos primero de la balística interna. Esta se encarga de analizar todo lo que sucede desde que se acciona el disparador hasta que el proyectil sale del cañón. Estudia la carga propulsora, la presión de gases y la velocidad de salida. Esto es balística interna. Ahora, balística externa estudia la trayectoria del proyectil en el aire, tiene en cuenta factores como gravedad, resistencia del viento, resistencia del aire, perdón, el viento y otros que afectan el recorrido hasta el momento final de ese proyectil, hasta el momento en el que impacta. ¿Ok? Ahora, esto es balística externa. ¿Ok? Luego tenemos la balística de efecto o terminal. Esta balística de efecto o terminal examina los efectos del proyectil al impactar en el blanco. ¿Ok? Bien sea ese paso de proyectil que puede realizarse a través del tejido humano o una superficie sólida o líquida. Permite inferir también distancia de disparo, trayectoria interna y daño tisular. Y por supuesto, tenemos que hablar del GSR o análisis gunshot residuo o residuos de disparo. Son pequeñas partículas de plomo, bario y antimonio que se liberan al disparar un arma. La detección de GSR en manos puede indicar si una persona disparó o estuvo cerca de un arma que fue disparada. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos, vean que hablamos de esas inconsistencias iniciales, ahora hablamos bien específico de las áreas de análisis que debieron tomarse en cuenta y hacerse de manera detallada. ¿Ok? Reitero las inconsistencias: ausencia de restos de pólvora detectables en las manos del fiscal, posición anatómica del cuerpo difícilmente compatible con un disparo autoprovocado y deficiencia de huellas dactilares en el arma y en la escena. Sin embargo, también vamos a hablar brevemente de los errores que se cometieron al momento de hacer la inspección ocular técnica o también denominado en algunos países abordaje de sitio del suceso. Bien, habiendo ya hablado de la balística, ahora hablaremos de la inspección ocular técnica o de ese abordaje de sitio del suceso. Primero, entender que el sitio del suceso es un lugar, es el lugar físico donde se han cometido hechos o un hecho presuntamente delictivo y donde pueden hallarse evidencias materiales relevantes para la investigación. Si quieres profundizar teoría respecto de un sitio de suceso abierto, cerrado, mixto y de liberación, te invito a que vayas a los capítulos anteriores de este podcast, específicamente en el caso Roxana Vargas, donde hablamos de sitios de suceso. Bien, sin embargo, en este momento vamos a hacer una aproximación a un concepto general de este punto. Es importante decirte y te reitero que el sitio del suceso es el lugar físico donde se ha cometido un hecho presuntamente delictivo y donde pueden hallarse evidencias materiales relevantes para la investigación. La correcta preservación, observación, documentación, recolección y análisis del sitio son esenciales para garantizar la integridad de las pruebas y evitar su contaminación o destrucción. Es decir, el objetivo de hacer un correcto abordaje de sitio de suceso es preservar la integridad de sus elementos probatorios, de sus indicios, para que no se contaminen, no se pierdan, no se destruyan, no se alteren. El principio rector
dice que el sitio de suceso habla, el investigador escucha, interpreta y documenta. ¿Cuáles son los principios básicos de abordaje? Seguridad, preservación, observación sistemática, documentación completa e individualización. ¿Ok? No vamos a detallar teóricamente cada uno de estos puntos, pero si quieres escucharlo en un próximo programa, en un próximo caso que estaremos analizando acá, podemos hablar de esos principios básicos que rigen el abordaje. Sin embargo, te reitero, son seguridad, preservación, observación sistemática, documentación completa e individualización de indicios. ¿Ok? Por supuesto, y viendo todos los elementos, también existen métodos de búsqueda en el sitio de suceso. Para llegar a esos métodos de búsqueda, primero hay que realizar todas las fases del abordaje del sitio de suceso. ¿Cuáles son? Aseguramiento inicial, ¿ok? Dentro del aseguramiento inicial se debe hacer verificación de amenazas, validar si hay armas, explosivos, sustancias peligrosas, realizar atención médica inmediata a heridos, resguardo perimetral mediante acordonamiento primario y secundario, registro inicial de quienes ingresan y quienes egresan. ¿Ok? Esa es la fase 1. La fase 2, observación y planificación, evaluación del entorno, definición de rutas de acceso seguras para el personal y, por supuesto, planificación del abordaje técnico. Dentro de este punto es fundamental responderse a la pregunta, dependiendo de cada caso, por supuesto, qué especialistas serán necesarios para ese caso. Es decir, necesito un genetista, un balístico, un lofoscopista, necesito un fotógrafo, necesito un criminalista, ¿qué necesito para hacer ese abordaje de forma técnica? Luego la documentación previa, por supuesto, dentro de este punto se debe realizar las fotografías panorámicas y de detalle, por supuesto sin alterar el sitio o la escena, videos continuos del escenario y croquis preliminar a mano alzada. Luego viene el momento de la recolección de evidencias o de indicios, dependiendo de cómo lo trabajen en cada país. ¿Ok? Entendemos que hay una clasificación entre indicios, evidencias, elementos de convicción y prueba. Hay países en donde hablan directamente de evidencia y donde es nula la existencia de elementos de convicción. Sin embargo, esta clasificación podemos detallarla en un próximo caso. Entonces, dentro de esta área de recolección, evidentemente, recolectar de lo menos alterable a lo más perecedero, por ejemplo, primero impresiones en el suelo o manchas de fluido y así sucesivamente. Cada evidencia debe ser embalada, cada indicio debe ser embalado por separado y por supuesto debe llevar un etiquetado claro. ¿Qué debe contener ese etiquetado como mínimo? Fecha, hora, funcionario que le realiza la recolección o colección y la ubicación exacta. Y por supuesto la fase 5, que es la evaluación final del sitio. Ahí se realiza una revisión exhaustiva para no omitir indicios, una segunda ronda de fotografías tras la recolección y la confirmación del cierre del sitio para la liberación judicial. Entendamos que este apartado de la liberación judicial no necesariamente aplicará a todos los países que están escuchando este podcast, pero que es importante y desde nuestra perspectiva consideramos fundamental que empiece a implementarse así en todos los países. Luego tenemos los métodos de búsqueda que lo detallaremos brevemente y que esto variará, este método de búsqueda dependerá del tipo de escena, ¿ok? Abierto, cerrado, mixto, de liberación, puede ser de extenso de terreno, puede ser grande, pequeño, puede ser complejo por la cantidad de elementos o por el tipo de delito investigado. Sin embargo, tenemos algunos tipos principales como son el método en espiral, importante, método en espiral del centro hacia afuera o viceversa, el método franjas o lineal, ideal para espacios abiertos, el método cuadriculado o en cuadrículas, que es la revisión cruzada de norte a sur y de este a oeste, y por último, el método en cuadrantes o zonas para subdividir escenarios muy grandes.
Yo usualmente suelo recomendar y decir que este es el método más detallista de todos, ¿ok? El método que permite dar mayor nivel de observación y detalle a ese sitio, ¿ok? Ahora, el pilar fundamental y en donde debe terminar todo este proceso es en la cadena de custodia, pilar del abordaje. La cadena de custodia garantiza que la evidencia recogida en el sitio del suceso sea la misma que llega a los laboratorios y a los tribunales, que esos indicios que yo colecté, que yo fijé y que yo evidentemente preservé, sean los mismos que están llegando a laboratorios y a tribunales. Dentro de estos, por supuesto, elementos esenciales que debemos tomar en cuenta: documentación continua, transporte seguro, almacenamiento adecuado y testigos de entrega y recepción en cada una de las etapas. Es importantísimo decirte que sin una cadena de custodia robusta, la evidencia pierde valor probatorio. Ponemos en riesgo nuestros elementos de prueba. A modo de reflexión de este punto del abordaje del sitio de suceso, es importante entender que en criminalística moderna el abordaje del sitio de suceso es considerado una ciencia y un arte. Evidentemente científico. ¿Por qué? Porque se rige por protocolos estandarizados y principios éticos. Y es un arte porque exige intuición, visión crítica y sensibilidad frente a escenarios únicos e irrepetibles. Un sitio del suceso bien trabajado puede hablar durante décadas, y un sitio de suceso mal abordado calla para siempre. Y quizás estamos en presencia de eso en el caso del fiscal Nisman. Bueno, continuemos, hablemos de los informes periciales y del giro que dio este caso en el año 2017. En el año 2017, la Gendarmería Nacional Argentina realizó una reevaluación integral del expediente. Los peritos oficiales utilizaron técnicas modernas como modelado tridimensional, estudios biomecánicos, recreaciones experimentales y análisis de patrones hemáticos. Dentro de los principales hallazgos del informe de Gendarmería están los siguientes y voy a detallar cinco, ¿ok? Primero, existencia de signos de sometimiento físico previo a la muerte. Dos, ángulo y trayectoria del disparo incompatible con un sitio de suceso espontáneo o con un suicidio espontáneo. Tres, dinámica corporal tras el disparo sugería participación de un tercero. Cuatro, falta de residuos de disparo o GCR en las manos de Nisman. Y cinco, distorsión de la escena posterior al hecho para simular un suicidio. En conclusión, el informe de Gendarmería sostuvo categóricamente que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. Si quieres profundizar respecto a este caso, mucho más de lo que estamos hablando el día de hoy acá, te invito a que visites www.cienciaporlaverdad.com y te dirijas a nuestro blog. Allí vas a encontrar una serie de elementos, tanto técnicos como fotográficos, respecto de este caso. Espero que nos visites y déjanos por allí si tienes preguntas, dudas o comentarios, o si quieres que trabajemos algún caso de tu país, lo puedes dejar saber a través de nuestra página web. Bien, luego tenemos el análisis técnico del arma. Esa pistola Versa calibre .22 que ya mencionamos, encontrada en la escena, que presenta características particulares que dificultan la interpretación forense. ¿Cuáles son esas características relevantes, por ejemplo, que debemos nosotros mencionar? Voy a mencionar 3 puntos importantes: características relevantes, aspectos analizados e implicaciones forenses. Primero, dentro de las características relevantes, hablamos de baja energía de disparo, genera menor cantidad de residuos, el retroceso es reducido, fácil manejo incluso para quien no esté entrenado, y menor daño de entrada visible en tejido blando, pero letal en impacto cerebral. ¿Ok? Evidentemente. Dentro de los aspectos analizados, bueno, número de serie intacto, estado funcional operativo, carecía del seguro puesto y no contenía huellas de Nisman de forma concluyente.
Dentro de las implicancias forenses, como ya lo mencionamos, difícil detección del GCR o de los residuos de disparo y ángulo de tiro complicado para ejecución voluntaria según biomecánica. Esto quiero que vayas y nos visites en el blog para que conozcas un poquito más de estos puntos. Evidentemente, existen críticas y controversias en torno al informe pericial de la Gendarmería, porque no estuvo exento, evidentemente, de críticas técnicas. ¿Cuáles fueron esas principales críticas, no? Primero, posible utilización de muñecos de prueba de proporciones no exactas, interpretación discutida de los patrones de sangre, dudas sobre la preservación inicial de la escena, como ya lo dijimos, una escena mal abordada es una escena que calla, y ausencia de peritos independientes en la recreación, ¿ok? El caso Nisman es un claro ejemplo donde la ciencia forense se entrelaza inevitablemente con factores sociales, políticos y mediáticos. ¿Cuál es el estado actual de esta causa? La investigación se encuentra actualmente caratulada como homicidio agravado con Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario por haber facilitado el arma a Nisman. Así como varios custodios enfrentan cargos por negligencia en el incumplimiento de sus funciones. Sin embargo, es importante indicarte que al día de hoy no existe una sentencia firme sobre la autoría material ni intelectual de este hecho. Evidentemente, y para cerrar un poco este episodio y vernos, por supuesto, a través del blog en cienciaporlaverdad.com, tenemos que decirte que en Ciencia por la Verdad promovemos el análisis objetivo, científico e independiente de los hechos criminales. La muerte del fiscal Nisman nos enseña que el respeto por la cadena de custodia, la correcta recolección de indicios y la aplicación rigurosa de principios balísticos son esenciales para acercarse a la verdad. También nos recuerda que ningún análisis pericial puede hacerse al margen del contexto sociopolítico que rodea a un caso, sin perder nunca la independencia técnica. Por supuesto, siempre la técnica y la ciencia deben prevalecer frente a cualquier contexto que pueda estar afectando el desarrollo de un caso, sin olvidar que estamos en presencia hoy de la volatilidad de la información y de la mediatización de la justicia penal, un punto en el cual podemos hablar más adelante. Sin embargo, y para agradecerte que estás acá, decirte que nos visites en nuestra página web y revises el blog donde profundizamos información de este caso y además te compartimos alguna fotografía. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Conciencia Forense, una producción de Ciencia por la Verdad. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes oficiales y en nuestra página web www.cienciaporlaverdad.com, donde encontrarán más contenido académico, cursos, material de formación en criminalística, investigación criminal, ciencias forenses y derecho. Recuerden que este programa es de carácter educativo, basado en fuentes públicas y no constituye un consejo jurídico ni pericial específico. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo caso.